El segundo elemento del que os quiero hablar, relacionado con el romanticismo, es la naturaleza. La naturaleza romántica es absolutamente diferente a todo lo que se había leído o escrito hasta entonces. ¿Por qué? En primer lugar, porque se produce algo que algunos llamaron después falacia patética y que no es otra cosa que la sincronización de las emociones entre la naturaleza y un personaje o un yo poético, ¿no? Un poeta. Esto es una idea que en realidad estamos muy acostumbrados a ver, que tenemos muy asimilada, queramos o no, pero que en su momento pues, supuso una ruptura, ¿no? Es la idea de que cuando se siente algo, la naturaleza está conectada contigo y responde también. Fijaos, os pongo algunos ejemplos. El primero, ¿cuántas veces no hemos visto en alguna producción audiovisual a un personaje que mira por la ventana en un día de tristeza que coincide curiosamente con un día de lluvia? Bien, pues esto sería un ejemplo de la sincronización. Imaginaos también esos momentos de tensión dramática en las que se produce un naufragio, un terremoto, un vendaval o simplemente una tormenta eléctrica, ¿no? Bien, pues esto lo inventan los románticos. Hasta este momento no hay una conexión entre las emociones y la naturaleza como se produce a partir del romanticismo. El otro elemento del que tenemos que hablar cuando hablamos de naturaleza y del romanticismo es de lo que os pongo ahí locus terribilis, ¿no? Así lo llamaban en la tradición grecolatina, y que no es más que la representación de una naturaleza infinita, desbordante, violenta. Es la naturaleza que se impone al ser humano, la naturaleza que crea ruinas, de ahí el gusto de los románticos por las ruinas. Es la naturaleza oscura, la que queda simbolizada por la noche. Fijaos que los románticos lo que hacen de alguna manera es contestar, criticar a los ilustrados. ¿Cómo llamamos a la ilustración? El siglo de las luces. Ellos, los románticos, son seres nocturnos, lunares, son seres de la medianoche. El siguiente elemento del que os quería hablar es del yo romántico. A veces se caricaturiza mucho el romanticismo, porque tuvo mucho éxito y en el fondo duró mucho tiempo y también tuvo autores muy malos, ¿para qué negarlo? Los últimos, ¿no? Los que imitaban a los buenos, digamos. Y a veces se pone a los románticos como si fueran una especie de egoístas, de seres enajenados de la realidad, ¿no? Que tienen una especie de inflación del yo, ¿no? Bien, esto en realidad tiene unas raíces filosóficas profundas, digamos. Esto nace del idealismo alemán, realmente, ¿no? El idealismo alemán es el intento de superar las ideas del empirismo y del racionalismo. El empirismo inglés, lo que venía a decir, resumiendo muchísimo, claro, es que nosotros somos como una especie de pizarra en blanco sobre la cual se proyecta la naturaleza y gracias a eso pues adquirimos conocimiento. Digamos que lo único que hacemos es reflejar lo que vemos en la naturaleza. Mientras que el racionalismo lo que dice es que no, que en realidad la naturaleza no proyecta nuestro conocimiento, sino que el cerebro, nuestra razón, es realmente la que diseña el conocimiento. Bien, pues el idealismo lo que hace es intentar aunar las dos ideas y decir que realmente lo que conocemos lo conocemos a través de unas estructuras, unas categorías que tenemos ya en nosotros, ¿no? Pero que son unas estructuras que se ponen en movimiento según vamos conociendo la naturaleza.
Esto lo que hace es poner el foco en el yo, ¿no? De alguna manera. Y ligado al individualismo que venía forjándose desde la Ilustración, lo que da lugar es a una imagen, ¿no? Una imagen literaria y artística que es la del genio, el genio rebelde. Fijaos, también muy influida por un personaje que es Napoleón. El artista es un ser superior porque está conectado a una espiritualidad especial y sufre la incomprensión y la soledad y el rechazo de la sociedad por ello. Ligado a esto estaría el mal del siglo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una creencia se rompe, ¿no? Cuando hay una crisis en lo que creemos, ya sea una ideología, ya sea una religión, ya sea simplemente que dejamos de creer en nuestros padres, en nuestros amigos o en cualquier elemento, pues sufrimos, ¿no? Psicológicamente. Y esto es lo que se va extendiendo desde el romanticismo y que durará realmente mucho tiempo, ¿no? Es el mal del siglo XIX. Y lo que provoca es eso, hastío, ansiedad, melancolía. Aparecen en el romanticismo los personajes apáticos, no esos grandes héroes activos, ¿no? Que buscan, no, sino otros menores que ante la búsqueda de una verdad que resulta inalcanzable, pues acaban un poco, digamos, destruidos, ¿no? Mentalmente. El mal del siglo queda complementado por lo que podríamos llamar la evasión, ¿no? Los románticos se evaden de la realidad. No les gusta, ¿por qué? Por ese gran fracaso que ha supuesto la Ilustración, por ese gran fracaso que ha supuesto la Revolución Francesa, por ese gran fracaso que ha supuesto Napoleón. ¿Y se evaden a dónde? Pues se evaden en el tiempo y en el espacio. En el espacio se evaden, fijaos qué curioso, al Mediterráneo. Claro, pensad que los grandes autores románticos son, por lo menos al principio, alemanes, ingleses, luego posteriormente franceses. Y Italia, España, Grecia y Oriente se convierten en los puntos de referencia para ellos. Es lo exótico. España se convierte en un destino exótico para ellos, un lugar por el que pasan muchos de ellos. Y temporalmente se evaden sobre todo a la Edad Media, ya lo sabéis, pero también a la Antigüedad Clásica y también al Renacimiento. Cualquier momento que quede muy alejado de su realidad. Además de eso, se evaden de otra manera. Buscan nuevas espiritualidades. El cristianismo ya no les satisface. Incluso a los autores cristianos vemos que algunos de ellos se acercan al ocultismo, al esoterismo. No es raro que hagan esto. Y por último, el último rasgo relacionado con el romanticismo y es el nacionalismo. Bien, todo esto tiene su origen en la Revolución Francesa, cuando los franceses toman la Bastilla e imponen a Luis XVI una serie de condiciones, ¿no? Y se inicia así la revolución. Las potencias europeas atacan el país. Atacan el país y además son ayudados por la monarquía francesa, ¿no? Eso es lo que dará origen luego a las decapitaciones por la guillotina de los monarcas. Y ahí es cuando empieza la idea de nación, la idea de nación francesa, la idea de que el pueblo unido y levantado en armas se tiene que defender y tiene que contrarrestar el poder de las otras naciones que son conservadoras, que son retrógradas. Fijaos que esa idea de la nación hará que Francia de alguna manera durante mucho tiempo venza militarmente, ¿no? Esa manera de organizarse, de organizar el ejército, de que toda la economía gira en torno a lo militar en ese momento, es una idea novedosísima en Europa.
Pero es que además esa idea se exporta a otras naciones, a naciones que se sienten oprimidas por las monarquías europeas, ¿no? Pensad que en ese momento las monarquías europeas agrupan una serie de pueblos, ¿no? En los cuales normalmente hay uno que prepondera sobre los demás y que impone su lengua, que impone sus costumbres a los otros. Eso lo que hace es que se fomenten las guerras de independencia contra esos poderes, ¿no? Y además, fijaos qué paradójico, cuando los franceses van tomando posiciones, van tomando tierras y cuando Napoleón vaya conquistando, se producirá, como os digo, ese efecto de contagio y aparecerán las naciones que se enfrenten contra los franceses. Es decir, no solo los franceses difunden esa idea para que se alcen los pueblos contra los monarcas conservadores, sino que además algunos de esos pueblos por los que pasan los franceses y donde toman el poder, sabéis la guerra de independencia española, pues se alzan contra los franceses también. El nacionalismo, a partir de entonces, nunca ha dejado de existir en Europa. Fijaos que a nivel artístico y a nivel literario, lo importante es que el artista se identifica con la nación, ¿no? Es la primera vez en que el artista se identifica con la nación y por eso aparece el costumbrismo, que es, digamos, la reproducción de cómo es esa nación realmente, lo que tiene de pintoresco, lo que tiene de peculiar. Y nacen los estudios folclóricos, es decir, de los, digamos, de las costumbres, de las leyendas, del arte del pueblo, ¿no? El arte popular, el arte anónimo. Y se rescatan romances en España, se rescatan baladas en Inglaterra, y los Grimm hacen compilaciones de cuentos. Y por toda Europa surgirá esta moda, ¿no? De los estudios folclóricos que dan lugar a la nueva historia, a la nueva filología, ¿no? A las nuevas, digamos, a los nuevos estudios de las realidades culturales. Bien, aquí lo dejamos y seguimos en el próximo vídeo hablando de la cronología del romanticismo. Chao, chao.